El Kybalión. Y si te dijera que existen leyes invisibles que rigen tu mente, tus emociones y hasta los resultados que obtienes en tu vida. Y no hablo de magia, ni de secretos ocultos en templos egipcios. Hablo de principios mentales que están operando en ti, lo sepas o no. Principios que explican por qué repites patrones, por qué a veces te saboteas, por qué hay personas que avanzan con claridad mientras otras viven atrapadas en el caos. Este libro, El Kybalión, no es una profecía ni una historia fantasiosa. Es un manual antiguo escrito en un lenguaje encriptado que resume 7 principios mentales que, si los entiendes y los aplicas, te ayudan a recuperar el control de tu vida. Pero hay algo que debes saber desde ya. Esto no es un libro para leer a la ligera, tampoco es un resumen motivacional, es un mapa mental y solo sirve si tú estás dispuesto a pensar, cuestionar y aplicar. Los antiguos le llamaban la doctrina del mentalismo, pero hoy podríamos llamarlo psicología práctica o inteligencia mental. No importa si crees o no, estas leyes están funcionando. Y si no las conoces, estás rompiendo las reglas sin darte cuenta. Y cuando rompes las reglas, el caos gana. Este contenido está cuidadosamente desarrollado capítulo por capítulo para que entiendas lo que dice, lo que realmente significa y cómo puede ayudarte hoy. No es una lectura palabra por palabra del libro, es algo más útil, un análisis claro, narrado y listo para escuchar y aplicar. Esto es el Kybalión, de los 3 iniciados. Capítulo 1. La filosofía hermética. Antes de que existieran las religiones como las conocemos hoy, antes del cristianismo, del islam o incluso el pensamiento griego clásico, ya había un sistema de ideas que explicaba la realidad no como una fe ciega, sino como una estructura mental. Esa forma de pensar se conoce como hermetismo, y este capítulo nos deja claro que no estamos ante una corriente pasajera ni ante una moda espiritual. Estamos frente a una tradición que ha sido transmitida, protegida y aplicada por miles de años, por personas que no buscaban seguidores, sino comprensión profunda de las leyes que gobiernan la vida. El hermetismo nace en Egipto, con Hermes como figura central. No importa si fue una persona real, un símbolo o una mezcla de varios sabios. Lo importante es que representa al maestro original, al que entendió que el universo funciona con principios y que esos principios pueden ser observados, aplicados y dominados. Este conocimiento no fue escrito para las masas, sino para aquellos que querían comprender y transformar su vida desde dentro. Por eso, durante siglos fue enseñado en secreto, en templos, en círculos cerrados o disfrazado dentro de los libros de alquimia y filosofía. Este primer capítulo establece una diferencia fundamental entre 2 formas de conocimiento, el vulgar y el hermético. El vulgar es el conocimiento superficial, el que entretiene, sirve para discutir sin profundizar. Es el que se propaga por modas, religiones organizadas o sistemas que ofrecen respuestas cómodas. El hermético, en cambio, es reservado, no porque sea elitista, sino porque requiere esfuerzo mental, voluntad de cuestionarlo todo y compromiso personal para aplicarlo. No se trata de saber por saber, se trata de vivir lo que se comprende. De nada sirve acumular ideas si no las puedes aplicar en tu carácter, o en tus decisiones, o en tu forma de ver la vida. Aquí también se hace una aclaración muy importante sobre cómo entiende el hermetismo lo que otras tradiciones llaman Dios. No se trata de una figura con barba en el cielo ni de un juez que premia o castiga. Para los iniciados herméticos, ese principio creador es impersonal, abstracto, pero presente en todo. Lo llaman el todo. No se puede definir, no se puede imaginar con exactitud, pero sí se puede intuir observando cómo se comporta la realidad. Y esa observación da origen a los 7 principios herméticos, que se presentan como leyes universales eternas tan reales como la gravedad o la electricidad. La filosofía hermética no es evasión espiritual ni dogma religioso, es una forma de entrenamiento mental, una manera de estudiar cómo funciona la mente, la energía, la causa y efecto, la vibración, la polaridad, el ritmo. Conceptos que parecen filosóficos, pero que cuando los entiendes te permiten tomar el control de tu vida. En lugar de sentirte víctima de las circunstancias, empiezas a ver patrones. Empiezas a entender por qué repites ciertos errores, por qué ciertas emociones se activan, por qué ciertas personas chocan contigo. Y con ese entendimiento puedes intervenir, puedes ajustar tu forma de pensar, de actuar y de relacionarte con el mundo. El capítulo también insiste en algo que muchas personas no quieren escuchar. Este conocimiento no es para todos.
no porque alguien lo prohíba, sino porque muchos no están dispuestos a dejar sus creencias cómodas o a enfrentarse con verdades incómodas. El Kybalión no promete resultados mágicos, no te dice qué hacer ni te vende una solución rápida, solo te ofrece una cosa: principios, y depende de ti si los tomas, los estudias y los llevas a la práctica. Una de las frases más potentes del capítulo dice que la posesión del conocimiento, a menos que vaya acompañada de práctica y obra, es tan estéril como el metal precioso guardado en una caja secreta. En otras palabras, saber mucho no sirve de nada si no lo aplicas. No es suficiente con entender que todo vibra, que todo está en movimiento o que los opuestos son polos de la misma cosa. Lo valioso es que esa comprensión te ayude a mantener la calma cuando estás en medio del caos, a tomar decisiones más sabias cuando todo parece confundido, o asumir tu propia responsabilidad cuando es más fácil culpar a los demás. En resumen, este capítulo te prepara para lo que viene, te advierte que lo que vas a aprender aquí no es entretenimiento, es entrenamiento, que estás entrando en un campo donde la realidad se estudia como si fuera una ciencia mental, que los sabios del pasado no eran supersticiosos, sino observadores atentos de cómo funciona el universo, y que si tú también quieres dominar tu mente y tus circunstancias, necesitas abrir los ojos, leer con atención, cuestionar cada palabra y sobre todo practicar. No basta con creer. Aquí no se trata de fe, sino de acción basada en la comprensión. Esta es la esencia de la filosofía hermética, y eso es lo que te propone el Kybalión, que deje de ver la vida como algo que te pasa y empieces a vivir como alguien que comprende y actúa en armonía con las leyes más profundas del universo. Capítulo 2. Los 7 principios herméticos. En este capítulo es el corazón del Kybalión. Aquí no hay adornos ni promesas mágicas. Lo que se presenta es una estructura, 7 principios, 7 leyes que según los iniciados gobiernan absolutamente todo lo que existe. No importa si hablas de un átomo o de una galaxia, de una emoción o de una transacción económica. Todo lo que sucede en tu vida, todo lo que se manifiesta en el universo responde de alguna forma a estos 7 principios. La idea central es sencilla, pero poderosa. El universo no es un caos sin sentido, es un sistema. Y como todo sistema, funciona bajo leyes. No hablo de leyes humanas o morales, sino de principios invisibles que operan en todos los niveles. Estas leyes no dependen de que tú creas en ellas o no. Simplemente funcionan, tal como la gravedad actúa aunque no la veas. Estos principios herméticos actúan en tu mente, en tus relaciones, en tu energía y en tu día a día, aunque nunca los hayas estudiado. Por eso, este capítulo no entra aún en detalles profundos. Lo que hace es darte el mapa, una lista clara de los 7 principios que luego se desarrollarán uno a uno. Es como si el libro te entregara primero las herramientas antes de enseñarte cómo usarlas. Y lo que te dice desde el comienzo es directo. Si logras entender y aplicar estos principios, puedes empezar a dominar los procesos de tu vida desde un nivel mucho más alto. No reaccionar, sino actuar con entendimiento. No sufrir por ignorancia, sino elegir con claridad. Vamos uno a uno los 7 principios tal y como los presenta el Kybalión. Principio número 1. El principio de mentalismo. El todo es mente, el universo es mental. Todo lo que existe antes de manifestarse fue una idea, así como una casa antes fue un plano y ese plano antes fue un pensamiento. El universo entero es una manifestación mental. Si entiendes esto, entiendes que tu mente no solo observa el mundo, lo crea, lo interpreta y lo moldea. Dominar tu mente es literalmente empezar a dominar tu realidad. Principio 2. El principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Este principio dice que todo está conectado. Lo que ocurre en un plano se refleja en otro. Lo que pasa dentro de ti tiene un eco fuera y viceversa. El cuerpo, la mente, el espíritu, lo individual y lo colectivo son expresiones de las mismas leyes. Este principio te permite estudiar lo invisible a través de lo visible. Principio 3. El principio de la vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Todo lo que parece sólido o estático está en movimiento constante, desde tus pensamientos hasta tus emociones. Todo vibra en determinada frecuencia. Cambiar tu vibración cambia tu experiencia. Si estás en una frecuencia baja de miedo, rabia o culpa, atraes caos. Si elevas tu vibración con intención, claridad y gratitud, accedes a otros niveles de realidad. Principio de la polaridad. Todo es dual, todo tiene 2 polos, todo tiene un par de opuestos.
Todo lo que existe tiene su contrario, calor y frío, amor y odio, éxito y fracaso, pero la clave es que no son cosas separadas, sino extremos de lo mismo. Comprender esto te da poder. Ya no te sientes atrapado por los extremos, puedes mover tu percepción, modular tu respuesta, transformar el miedo en coraje, el odio en comprensión. Principio número 5. El principio del ritmo. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. La vida tiene ciclos, nada es lineal. Hay momentos de expansión y momentos de contracción. Lo importante no es evitar las bajas, sino saber qué pasarán. Este principio te da perspectivas. No todo lo que sube se queda arriba, pero tampoco todo lo que baja está destinado a quedarse abajo. El ritmo es parte del orden. Principio número 6. El principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Nada sucede por azar. Todo tiene un origen. Si comprendes esto, dejas de vivir como víctima. Entiendes que tus acciones, tus pensamientos, tus decisiones, incluso tus omisiones generan consecuencias. Puedes empezar a ser causa en tu vida y no solo efecto. Puedes dejar de reaccionar y comenzar a crear. Principio número 7. El principio de género. El género existe por doquier. Todo tiene su principio masculino y femenino. Esto no es un tema de biología, es una ley energética. Lo masculino y lo femenino existen en todo, acción y recepción, lógica e intuición, fuerza y sensibilidad. Ambas energías son necesarias y el equilibrio entre ellas es lo que permite la creación y el desarrollo. Entender esto cambia cómo te relacionas contigo mismo y con el mundo. Estos 7 principios son la columna vertebral del Kybalión. No son mandamientos ni consejos, son descripciones de cómo opera la realidad. No importa si crees en ellos o no, ya están actuando en tu vida. Lo que propone el hermetismo es simple. En lugar de vivir ignorando estas leyes, apréndelas y úsalas a tu favor. Así como un piloto estudia las leyes del aire para volar, un músico las leyes del sonido para crear armonía, tú puedes estudiar estos principios para vivir con más equilibrio, más claridad y más poder mental. Esa es la verdadera intención del Kybalión, darte las herramientas para dejar de vivir a ciegas y empezar a vivir con comprensión. A partir del próximo capítulo, cada uno de estos principios se desarrollará en profundidad. Este es solo el comienzo del entrenamiento. Capítulo 3. La transmutación mental. Si todo es mente, entonces todo puede cambiar desde la mente. Esa es la base de este capítulo. Aquí es donde el Kybalión empieza a pasar de la teoría a la práctica. Ya no estamos hablando solamente de las leyes universales abstractas, sino de algo que puedes usar en tu día a día, en tu manera de pensar, en cómo enfrentas lo que vives. Este capítulo habla de una palabra que suena antigua y esotérica, incluso mágica, la transmutación. Pero aquí no solo se trata de convertir plomo en oro o en un laboratorio, sino en algo mucho más útil y profundo. Convertir pensamientos destructivos en pensamientos constructivos. Convertir miedo en coraje, convertir angustia en paz, convertir caos en claridad. La transmutación mental, tal y como lo define el Kybalión, es el arte de cambiar un estado mental por otro. Y aquí viene la clave de todo. Todo estado mental es una forma de vibración. Así como puedes calentar o enfriar un metal, también puedes subir o bajar la frecuencia de tu pensamiento. Y eso cambia todo, literalmente todo. Porque si el universo entero es mental y si tú puedes cambiar los patrones mentales desde lo que percibes y reaccionas, entonces puedes transformar tu experiencia de vida desde adentro, sin esperar que las condiciones externas se alineen, sin necesitar que los demás cambien primero. Empieza contigo. Esto no es autoengaño, no es decirte todo está bien, mientras todo se cae a pedazos. Es reconocer que la forma en que interpretas, sientes y actúas no está fija, puede moverse, puede evolucionar y que si aprendes a hacerlo de forma constante te vuelves libre porque ya no dependes de tus impulsos, ya no estás atrapado en lo que te enseñaron, en lo que viviste, en lo que te hicieron. Puedes tomar esa materia prima y el pensamiento bruto, pulirlo, refinarlo y elevarlo. Piensa en esto, cuando estás atrapado en la ansiedad, tu mente está vibrando en una frecuencia acelerada, caótica. Si aprendes a bajar esa frecuencia, a observarla sin reaccionar, a cambiar el foco, puedes llevarla hacia la calma. Eso es transmutación mental. Cuando sientes odio, resentimiento y rabia, estás vibrando en una zona baja. Pero si decides entender, soltar, perdonar, redirigir esa energía hacia algo útil, estás transmutando. No estás negando lo que sientes, estás transformando. Y no necesitas herramientas externas para hacerlo, solo atención, conciencia e intención.
El Kybalión dice que este arte era conocido por los antiguos maestros como la alquimia del alma, la verdadera alquimia, no la de los metales, sino la de los estados internos, cambiar miedo por comprensión, egoísmo por generosidad, carencia por abundancia mental, como dirigiendo tu atención. Y esa palabra es clave, atención, porque donde va tu atención va tu energía y donde pones tu energía crece tu realidad. Por eso, este capítulo insiste, tú no eres víctima pasiva de lo que sientes o piensas. Puedes aprender a observar tus estados, identificarlos y luego dirigirlos hacia otro lugar. Esto no es fácil, no pasa de un día para otro, pero es un entrenamiento real y cuanto más lo practicas, más poder mental desarrollas, porque lo que cambia no es solo tu humor, cambia tu percepción, tu energía, tus decisiones y termina cambiando tu vida. Este principio también te da una herramienta muy potente, entender que tus emociones no son tú, son estados y los estados cambian. Puedes aprender a moverlos, puedes elegir no quedarte atrapado en uno que te destruye, puedes mirar el miedo a los ojos y decirle te veo, pero no me vas a dominar. Puedes tomar la tristeza y convertirla en una forma de conexión con lo importante. Puedes agarrar la rabia y usarla como motor para poner límites y no para destruir. Esa es la verdadera maestría mental. No es reprimir, no es fingir. Es observar con claridad, elegir con consecuencia. El Kybalión dice algo clave aquí. Así como hay química física, hay química mental. Y tú puedes aprender a ser alquimista de tu mundo interior. En lugar de dejar que tus pensamientos y emociones te arrastren, puedes ser tú quien los dirige, quien los reorganiza, quien los eleva. Y cuando eso pasa, empiezas a tener un tipo de poder que no depende del dinero, de los demás o de las circunstancias. Es tuyo y nace dentro y transforma todo lo demás. La transmutación mental no se logra leyendo un libro una y otra vez. Se logra practicando día tras día, observando lo que piensas, cuestionando lo que crees, deteniéndote antes de reaccionar, redirigiendo lo que sientes hacia lo que realmente quieres construir. Es entrenamiento puro, pero si lo haces verás cambios dentro y fuera, porque lo de afuera es solo una expresión de lo de adentro. Esa es la raíz del mentalismo. Este capítulo no es solo una explicación, es una llamada a la atención. Te está diciendo todo lo que vives tiene un origen mental y tú tienes el poder de transformarlo. No te hace falta esperar, puedes empezar ahora con un pensamiento, con una decisión, con un cambio de frecuencia. Y eso es solo el principio del trabajo hermético. El verdadero camino comienza cuando dejas de decir así soy yo y empiezas a decir, así me estoy reprogramando. Capítulo 4. El todo. Imagina que todo lo que conoces, la materia, la energía, el tiempo, el espacio, incluso tus pensamientos, no es más que una pequeña parte de algo más grande, algo infinito, algo que no puedes tocar, ni ver, ni definir con precisión, pero que sin embargo está detrás de todo. Eso es lo que el Kybalión llama el todo. Este capítulo no es fácil, no porque sea complicado, sino porque intenta poner palabras a algo que está más allá del lenguaje. El todo no es un Dios con barba, ni un ente con emociones humanas, tampoco es una energía vaga, ni una figura mística. Es la realidad absoluta, la fuente de todo, el origen de todo lo que existe, lo inmutable, lo eterno, lo que nunca nació y lo que nunca morirá. Según el Kybalión, es mente. Sí, mente, porque todo lo que percibes es mental. Si el universo es, como ya dijo desde el principio, una creación mental, entonces su fuente también tiene que serlo. El todo es mente pura, una inteligencia infinita, no una inteligencia que piensa como tú y como yo, sino una presencia consciente que lo sostiene todo. Aquí es donde el Kybalión se separa radicalmente de muchas religiones que han representado a Dios como una figura personal, con deseos, con preferencias, incluso con ira o celos. El todo no tiene esas cualidades humanas, no necesita nada, no carece de nada, simplemente es. Y eso lo hace paradójicamente más cercano, porque no está fuera de ti juzgándote desde un cielo lejano, está en todo y a la vez está más allá de todo. Es inmensamente, lo penetra todo y trasciende, lo sobrepasa todo. Está en la materia, en la energía, en tus pensamientos, en el espacio vacío entre los átomos, y sin embargo no se reduce nada de eso. Entonces surge la pregunta, si el todo es infinito, perfecto e inmutable, ¿cómo es posible que exista este universo limitado, imperfecto y cambiante? ¿Cómo puede lo finito salir de lo infinito? La respuesta del hermetismo no es la creación desde la nada, como dicen muchas religiones. El todo no creó el universo como un carpintero construyó una mesa. No hubo un momento de inicio, ni una chispa mágica que lo encendió todo. Según el Kybalión, lo que ocurrió fue una emanación.
El universo es un pensamiento contenido dentro de la mente del todo, así como tú puedes imaginar un mundo entero en tu cabeza sin necesidad de fabricarlo físicamente, el todo sostiene este universo dentro de sí, sin dejar de ser lo que es. Esto significa que la realidad en su núcleo más profundo es mental y que todo lo que ves es un cierto modo, una imagen mental, un patrón, una idea proyectada en distintos planos de existencia. La materia, la energía, el tiempo, todos son manifestaciones dentro de una mente más grande. Y eso tiene consecuencias tremendas para ti, porque si tú formas parte del todo, entonces no estás separado de él. Eres una manifestación individualizada de esa mente infinita. No eres un accidente, no estás desconectado, estás dentro del todo y el todo está dentro de ti. Ahora bien, el Kybalión no cae en la trampa de decir que tú eres Dios o que puedes controlar el universo como un mago. Lo que dice es que tienes una chispa de esa conciencia infinita, que puedes sintonizar con ella y que cuanto más comprendas cómo opera, más puedes alinear tu vida con las leyes universales. Y allí empieza la verdadera transformación. Este capítulo es una invitación a dejar de ver el universo como algo frío, mecánico o aleatorio. Es una llamada a reconocer que todo lo que existe, desde una galaxia hasta una idea, forma parte de un orden más profundo, que hay inteligencia detrás del aparente caos y que tú, como ser pensante, tienes capacidad de acceder a esa inteligencia si afinas tu mente y expandes tu percepción. Cuando el Kybalión dice el todo es mente, el universo es mental, no está hablando de la fe, está hablando de estructura, de la naturaleza misma de la existencia. No es una metáfora, es una afirmación radical. Lo que tú llamas realidades es una manifestación mental dentro de una mente superior. Y si es cierto eso, entonces tú puedes trabajar con esa realidad. Puedes participar en ella conscientemente, puedes aprender a pensar formas más claras, más profundas, más alineadas con lo que es. Y al hacerlo, tu vida cambia. No porque el mundo haya cambiado mágicamente, sino porque tú estás viendo desde otro nivel y eso lo cambia todo. Este capítulo no pretende que lo entiendas por completo. De hecho, admite que el todo es indefinible, que cualquier intento de explicarlo será limitado, pero que también dice algo más importante. No necesitas entenderlo totalmente para sentirlo. Puedes intuir su presencia, puedes reconocer su huella en la armonía de las cosas, en la lógica profunda del universo, en el hecho de que incluso en medio del caos hay patrones, hay ritmo, hay significado. El todo no se prueba, se percibe, no se encuentra en los libros, sino en el silencio interior. No se capta con la mente apurada, sino con la mente que observa. Y quizás esa sea la enseñanza más importante de este capítulo. No estás solo, no estás roto, no estás separado del origen. Estás dentro de una mente infinita y esa mente también está dentro de ti. Y mientras más te acerques a comprender eso, más coherencia encontrarás en tu camino. Capítulo 5. El universo mental. Si en el capítulo anterior entendimos que el todo es mente, ahora viene la consecuencia lógica. El universo mismo también lo es decir, todo lo que ves, tocas, sientes y experimentas no es más que una creación mental, no una fantasía o una ilusión como una película, sino algo mucho más profundo, una realidad mental sostenida dentro de una mente infinita. Y aquí el Kybalión es claro, no dice que el universo no existe, sino que su naturaleza real no es física sino mental. Lo físico es solo la apariencia externa, lo que hay detrás, lo que sostiene todo es en realidad la mente. Esta idea cambia las reglas del juego por completo, porque si el universo es mental, entonces todo está conectado, nada está separado realmente, todo es parte de una misma sustancia, la sustancia mental universal. La materia, la energía, el tiempo, el espacio, todo lo que creemos que es sólido y objetivo en realidad es una forma de vibración dentro de esa sustancia mental, como si fueran distintos estados de una misma conciencia, y eso significa que tú, yo, una estrella, una emoción o una palabra, estamos hechos de lo mismo. Somos diferentes manifestaciones de un solo campo mental, lo que contiene todo. Esto no es simplemente una filosofía antigua. Hoy, la ciencia moderna empieza a rozar estas ideas. La física cuántica, por ejemplo, ha demostrado que lo que llamamos materia no es tan sólido como creemos, que las partículas pueden estar conectadas aunque estén años luz de distancia, que la conciencia puede afectar el comportamiento de los sistemas. Todo eso parece confirmar lo que antiguos hermetistas ya sabían. La realidad no es tan rígida ni tan separada como parece. Y es justo aquí donde el Kybalión empieza a volverse práctico. Porque si el universo es mental y tú también lo eres, entonces tienes la capacidad de influir en la realidad desde tu mente.
no desde la fantasía ni desde el deseo sin acción, sino desde la comprensión de cómo funcionan estas leyes. La realidad no se cambia gritando deseos al aire, se transforma entendiendo las reglas que gobiernan. La primera de esas reglas ya fue dicha. Todo es mente, y eso implica la realidad es maleable, pero no desde afuera sino desde adentro. Cambiar tu experiencia de vida no empieza por manipular lo externo, sino por ajustar tu interior, tu percepción, tu vibración, tus pensamientos. Piénsalo así. Si todo lo que existe vibra dentro de una gran mente universal, entonces lo que piensas, lo que tú sientes, lo que tú enfocas, se vuelve parte activa de esa vibración. No eres un espectador pasivo, eres una antena y una emisión. Y si entiendes esto, puedes dejar de sentirte una víctima de lo que te pasa y empezar a ser un colaborador consciente del universo. Eso sí, no confundas esto con creer que puedes controlarlo todo. No se trata de que tú creas una nueva realidad a tu antojo con solo pensarlo. Se trata de que comprendas que tu mente está dentro de un sistema mental mayor, que al igual que puedes aprender a nadar en el mar si entiendes sus corrientes, puedes navegar mejor tu vida si entiendes cómo funciona esta mente universal. No puedes parar el mar, pero puedes aprender a usarlo a tu favor. Cuando el Kybalión dice el universo en su conjunto, así como sus partes o unidades, tienen su existencia en la mente del todo, lo que está diciendo es que la realidad no está fuera de esa mente y por lo tanto nada está fuera del orden. Aunque haya caos aparente, aunque parezca que todo va mal, sigue habiendo una lógica profunda detrás y si te entrenas para verla, puedes moverte con más inteligencia, más paz y más poder. Y si te das cuenta, esto tiene implicaciones muy concretas. Por ejemplo, si estás en pobreza y crees que la riqueza está fuera de ti, entonces dependerá siempre de lo externo. Pero si entiendes que la abundancia empieza en tu mente, entonces puedes empezar a trabajar desde allí. Si estás atrapado en emociones de miedo, de odio o de vacío y crees que eso es tu destino, te quedarás allí. Pero si ves que son estados mentales que puedes transformar porque todo es mental, entonces puedes empezar a cambiar tu experiencia. Esto es lo que el Kybalión llama dominar las condiciones, no con fuerza bruta, no con lucha externa, sino con conciencia. No hay magia aquí, hay comprensión, hay estudio, hay práctica, porque el universo mental no responde a tus caprichos, sino a tu coherencia. Y esa es quizás la lección más fuerte de este capítulo. La realidad que vives es un reflejo de la realidad que sostienes en tu mente. No es un castigo, no es destino, es consecuencia. Y si aprendes a pensar distinto, a vibrar distinto, a actuar distinto, entonces el universo, que también es mental, responderá en consecuencia. Así que no se trata de negar la realidad ni de decir que todo es ilusión sin importancia. Todo lo que vives es real, pero es real como una proyección mental, no como una roca inamovible. Lo que piensas importa, lo que sientes importa, lo que crees, lo que sostienes, lo que enfocas, todo moldea tu universo. Y por eso este conocimiento no es místico, es práctico, te devuelve el control, te devuelve el poder y te dice algo que muchas filosofías olvidan. No necesitas cambiar el mundo, solo necesitas aprender cómo funciona, porque el mundo al final es mental y si tú lo eres, entonces también lo que necesitas para empezar a transformarlo viene desde adentro, desde tu mente. Capítulo 6. La paradoja divina. Hay preguntas que nos acompañan desde que el ser humano tiene conciencia. Si existe una fuerza suprema, ¿por qué crea el universo? Si todo viene de un mismo origen, ¿por qué hay separación, dolor, diferencia? Y si el origen contiene todo, entonces, ¿cómo puede existir algo fuera de él? Este capítulo enfrenta de lleno esas preguntas, pero no con las promesas de darte una respuesta definitiva, sino con una advertencia clara. Hay cosas que tu mente no puede comprender del todo y está bien que sea así. Aquí el Kybalión habla sin rodeos, dice que la naturaleza del todo está más allá de lo que la razón humana puede entender, no porque sea un misterio esotérico o reservado para elegidos, sino porque simplemente lo infinito no cabe en lo finito. La mente humana, por más brillante que sea, tiene límites, y cuando se trata de entender lo absoluto y lo eterno, esos límites se hacen evidentes. Por eso este capítulo se llama la paradoja divina, porque al tratar de explicar lo más alto, lo más profundo, lo más real, llegamos a un punto al que las respuestas se contradicen, y paradójicamente esa contradicción es una señal de que estamos cerca de la verdad. El Kybalión dice que una media verdad por sí sola puede confundir, pero que cuando se une con su complemento opuesto forman una paradoja. Y en esa paradoja se esconde algo más grande. Por ejemplo, el todo está en todo y todo está en el todo. Puede parecer un juego de palabras, pero si lo analizas con calma, te das cuenta de que tiene sentido. Tú no eres el todo completo, pero el todo está dentro de ti.
El universo no es separado de su origen, pero tampoco es igual a él. Hay una unidad que se expresa como diversidad. Hay un fondo eterno que toma forma momentánea y eso, para la mente humana, es una paradoja. Otra forma de entenderlo es con una analogía. Imagina el océano, las olas que ves en la superficie parecen individuales, separadas, una ola allá y la otra más allá. Pero si miras con atención te das cuenta de que todas son agua, que no existen realmente como entidades separadas, son expresiones momentáneas del mismo cuerpo. No puedes separar la ola del océano, ni el océano de la ola. Esa es la relación entre tú y el todo, entre el universo y su origen. Es una paradoja, pero sí también es una pista. Este capítulo insiste, el todo no crea porque le falte algo ni porque necesite completar una carencia. Crea por lo que podríamos llamar expresión, como si fuera un juego cósmico. En la filosofía hindú, esto se le llama lila, el juego divino. El todo se expresa sin perderse, se manifiesta sin dividirse, y tú, que estás escuchando esto, eres una parte consciente de esa expresión, no un accidente, no una pieza suelta, una chispa consciente dentro de una mente infinita. Entonces, ¿de qué sirve todo esto? ¿De qué sirve leer un capítulo que te dice que no vas a poder entenderlo todo? Sirve de mucho, porque te entrena para dejar de necesitar controlar con la razón todo lo que existe. Sirve para desarrollar humildad mental, para aceptar que hay niveles de conocimiento donde no se llega con lógica, sino con la contemplación, con la apertura, con el silencio interior. Sirve para evitar dogmatismo, para no creerte el dueño de la verdad. Y sobre todo sirve para que no caigas en la desesperación cuando algo no tiene sentido inmediato. La paradoja divina no es un muro, es simplemente una puerta que solo se abre cuando dejas de empujar con fuerza y empiezas a observar con atención. No todo tiene que ser explicado para tener valor, no todo lo verdadero cabe en palabras, y eso también es sabiduría. De hecho, las tradiciones más antiguas siempre han protegido sus verdades más elevadas con símbolos, historias, metáforas y paradojas, no para ocultarlas, sino para filtrar a quienes no están listos. No todo el mundo está preparado para aceptar que hay cosas que no se pueden explicar, pero que sí se pueden vivir. Y aquí está el corazón de este capítulo, aprender a convivir con el misterio sin perder el equilibrio. La mente inferior quiere certezas, quiere respuestas claras, sin matices, blanco o negro, bien o mal, cierto o falso. Pero la mente superior, la mente estudiante real, sabe que el mundo no funciona así, sabe que muchas veces dos verdades opuestas pueden ser ciertas al mismo tiempo y que detrás de esa tensión aparente hay una verdad más grande que las contiene a ambas. Esa es la paradoja, y cuando aprendes a vivir con ella sin necesidad de resolverla, te das cuenta de algo. La paz interior no viene de tener todas las respuestas, viene de aceptar que algunas respuestas solo se comprenden cuando las vives. Por eso, no intentes encerrar el todo en una definición, no intentes entender con lógica lo que está más allá de la lógica. No se trata de rendirse a la ignorancia, sino de honrar los límites de la razón y más allá de esos límites empezar a observar, porque a veces lo más sabio que puedes hacer es quedarte en silencio y seguir explorando. Capítulo 7. Todo en el todo. Después de enfrentarnos a la paradoja divina, este capítulo da un paso más allá y lo hace con una afirmación que, si la entiendes bien, puede cambiar por completo tu manera de verte a ti mismo y de ver al mundo. No estás separado del todo, eres parte de él y al mismo tiempo el todo está dentro de ti. Puede parecer una contradicción, pero en realidad es una de las verdades más profundas del hermetismo. El universo no solo existe dentro de una mente infinita, sino que esa misma mente habita en un rincón de la creación, en cada rincón, en cada átomo, en cada célula, en cada persona. Esta idea rompe con la visión religiosa tradicional de un Dios externo separado que observa desde lejos. El hermetismo no habla de un Dios con barba sentado en un trono en el cielo. Habla de una presencia que lo sostiene todo desde dentro, de una inteligencia viva que pulsa en cada forma de existencia. Y lo más impactante de esta enseñanza es que esa presencia está también dentro de ti, no como un símbolo, no como una metáfora bonita, sino como una realidad correcta. La frase clave es esta: en el corazón de toda partícula de materia existe un fragmento de la energía divina. Eso incluye tu cuerpo, tu mente, tus pensamientos, tu conciencia.
Y aquí es donde se aplica con fuerza el principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba. Lo que ocurre en lo grande se refleja en lo pequeño, y lo que ocurre en lo pequeño tiene eco en lo grande. Tu mente individual es un reflejo, una chispa, una extensión de la mente del todo. Esto no significa que tú seas el todo en su totalidad, significa que estás hecho de la misma sustancia que tienes dentro de ti, acceso a esa fuente, y que en la medida que limpias tus pensamientos, elevas tu vibración y aquietas tu ego, puedes sentirlo, puedes intuirlo y puedes vivirlo. Este capítulo no solo es una explicación filosófica, es una llamada al despertar. Te dice, deja de buscar a un Dios fuera, deja de creer que el poder está allá afuera en las manos de otros, empieza a mirar dentro de ti, porque lo que estás buscando ya lo llevas contigo. Y cuando entiendes esto, algo cambia, empiezas a caminar distinto, empiezas a hablar con más intención, empiezas a darte cuenta de que tus pensamientos no son simples ideas flotando, sino actos creativos, porque si tu mente es parte de la mente del todo, entonces pensar, imaginar, decidir es un acto sagrado. Por eso el hermetismo insiste tanto en la responsabilidad mental. No es solo ética, es porque lo que piensas crea, lo que sientes proyecta, lo que sostienes en tu mente influye en la realidad. Este principio tiene consecuencias prácticas. Si odias constantemente, ese odio no queda solo en tu cabeza, se vuelve una fuerza que modifica tu entorno. Si te ves a ti mismo como débil, fracasado o indigno, estás usando el poder del todo para limitarte. Y no porque quieras eso, sino porque tú estás eligiendo esa vibración. Por eso, el hermetismo no es solo una filosofía para leer, es una invitación a tomar el control de tu interior, no desde el ego, no desde la arrogancia, sino desde la responsabilidad espiritual. El universo no es algo externo que te sucede, es algo interno que se refleja. Cuando cambias tu interior, tu mundo cambia, no de forma mágica ni instantánea, sino como una ley natural. Porque si el todo está en ti, entonces tu forma de pensar es una herramienta creativa. Y aquí está la parte más poderosa de este capítulo. No necesitas convertirte en algo distinto para acceder a ese poder. Ya lo tienes, ya eres eso, solo que lo has olvidado. La chispa divina no se gana, se recuerda, se limpia, se enciende. El mundo te ha llenado de capas, de ruido, de miedo, de historias falsas sobre quién eres. Pero cuando comienzas a demostrar esas capas, a desmontar todo eso, cuando te sientas en silencio, cuando escuchas a tu conciencia más profunda, algo dentro de ti reconoce esa verdad. Tú no eres cuerpo. Tú no eres tus pensamientos pasajeros, tú no eres tu historia, tú eres conciencia, tú eres energía, tú eres una expresión de la mente universal. Y cuando actúas desde ese lugar, ya no necesitas manipular el mundo, solo necesitas alinearte, observar, comprender y dejar que la inteligencia del todo fluya a través de ti. Ese es el verdadero empoderamiento, no creerte un Dios separado, sino reconocer que llevas lo divino dentro y que tienes la responsabilidad de actuar en consecuencia. Capítulo 8. Los planos de correspondencia. Si el universo parece caótico, incomprensible o contradictorio, es porque estamos mirando solo una parte y no estamos viendo cómo todo está conectado. Este capítulo desarrolla una de las ideas más importantes de toda filosofía hermética, el principio de correspondencia, y lo hace con una frase que probablemente has escuchado antes, pero que pocos comprenden en profundidad. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Esto no es poesía, esto es una fórmula práctica para entender cómo funciona la realidad. Lo que ocurre en un nivel, ya sea espiritual, mental o físico, tiene su reflejo exacto en los otros niveles. El universo no está dividido en compartimientos cerrados. Es una totalidad vibrando a distintas frecuencias. El Kybalión explica que existen varios planos de existencia, el físico, el mental, el espiritual, y dentro de cada uno hay más subniveles. Pero todos están hechos de la misma sustancia, energía vibrando en diferentes intensidades. El plano físico es el más denso, el más lento, el que percibimos con los sentidos, pero antes de que algo se manifieste en este plano ha pasado por los otros. Nada ocurre de repente. Toda enfermedad, toda crisis, todo éxito, todo evento físico es la consecuencia de algo que ya se estaba gestando en los planos más sutiles. Tu cuerpo no se enferma solo, tu vida no se desordena por azar, tus finanzas no se destruyen sin causa. Primero se desordena tu mente, primero se enferma tu espíritu, primero se rompe tu paz interior, y el plano físico solo refleja eso que tú no viste, no escuchaste o quisiste atender en los niveles más profundos. Esto no es
esoterismo barato, es observación pura. Cuando vives con ansiedad prolongada, tu cuerpo se agota. Cuando vives con culpa, con rabia, con resentimiento, tarde o temprano eso se convierte en síntomas físicos, en bloqueos creativos, en relaciones rotas, en pobreza emocional o hasta material. Pero aquí está lo más importante. Así como lo negativo se refleja de arriba hacia abajo, tú también puedes transformar tu vida de abajo hacia arriba. ¿Quieres cambiar tu realidad? Empieza en los planos superiores. No pegues parches en tu mundo físico. No trates solo los síntomas, ve a la raíz. Si quieres salud, trabaja primero en tu mente. ¿Qué pensamientos sostienes todos los días? ¿Te estás saboteando desde dentro? ¿Te estás imaginando siempre lo peor? Si quieres mejorar tus relaciones, observa tu interior. ¿Sigues repitiendo los mismos patrones? ¿Sigues cargando heridas antiguas? Si quieres abundancia, empieza a revisar tus creencias profundas sobre el dinero y el merecimiento y el esfuerzo. La carencia material muchas veces es solo un reflejo de una carencia mental. El principio de correspondencia te da poder, te da responsabilidad, porque te dice que no necesitas controlar el mundo entero, solo necesitas transformar tu mundo interior y el exterior se alinea con él. Esto no significa que todo se resuelve meditando o repitiendo afirmaciones vacías. Significa que tu realidad externa es un espejo y si no te gusta lo que ves, no tienes que romper con el espejo, tienes que cambiar la imagen original. El capítulo también plantea algo fascinante. Si aprendes a observar un plano con profundidad, puedes deducir cómo funcionan los demás. Por eso, disciplinas como la astrología, la numerología o incluso el estudio del cuerpo humano pueden revelarte información espiritual mental, porque todo está conectado, todo habla de lo mismo, con diferentes lenguajes. Así como el ADN contiene un mapa de todo tu cuerpo, cada plano contiene un reflejo de la totalidad. Esta es la belleza de esta enseñanza. La vida no es un caos, es un sistema coherente de vibraciones entrelazadas. Y tú eres parte activa de ese sistema. No eres una víctima, eres un centro de influencia. Y lo que estás viviendo afuera no es casualidad, es consecuencia, es reflejo, es eco. Ahora te toca a ti decidir si vas a seguir ajustando solo a lo que sucede externamente o si vas a empezar a trabajar donde realmente importa, en tu mente, en tu energía y en tu consecuencia. Porque como es arriba, es abajo, y como es adentro, es afuera. Capítulo 9. La vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve. Por eso, disciplinas como la astrología, la numerología o incluso el estudio del cuerpo humano pueden revelarte información espiritual mental, porque todo está conectado, todo habla de lo mismo, con diferentes lenguajes. Así como el ADN contiene un mapa de todo tu cuerpo, cada plano contiene un reflejo de la totalidad. Esta es la belleza de esta enseñanza. La vida no es un caos, es un sistema coherente de vibraciones entrelazadas. Y tú eres parte activa de ese sistema. No eres una víctima, eres un centro de influencia. Y lo que estás viviendo afuera no es casualidad, es consecuencia, es reflejo, es eco. Ahora te toca a ti decidir si vas a seguir ajustando solo a lo que sucede externamente o si vas a empezar a trabajar donde realmente importa, en tu mente, en tu energía y en tu consecuencia. Porque como es arriba, es abajo y como es adentro, es afuera. Capítulo 9. Vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Esa es la base del tercer principio hermético, el principio de la vibración. Y aunque a simple vista puede parecer algo abstracto, en realidad es una de las ideas más poderosas y aplicables de todo el Kybalión. Porque si entiendes cómo funciona la vibración, entiendes cómo transformar tu realidad. Desde el nivel más microscópico hasta el más cósmico, todo lo que existe está en movimiento constante. La materia, la energía, los pensamientos, las emociones, incluso aquellos que creemos sólido o estático. Todo vibra. No hay nada completamente quieto, ni siquiera una piedra, ni siquiera tú cuando duermes. Lo que ocurre es que no todo vibra a la misma frecuencia, y allí es donde está la clave. Las diferencias entre un metal y una flor, o un pensamiento y un estado emocional, o una galaxia entera, no son diferencias de esencia, sino diferencias de frecuencia vibratoria. Un pensamiento de odio vibra lento, denso, pesado. Un pensamiento de gratitud vibra rápido, liviano y expansivo. Una emoción de miedo genera contracción. Una emoción de amor genera apertura. Todo lo que piensas, todo lo que sientes, todo lo que haces está emitiendo una vibración. Y esa vibración inevitablemente tiene un impacto, no solo en ti, sino en todo lo que te rodea. Este principio es la base de muchas ideas modernas que hoy se conocen como la ley de la atracción, ley de la resonancia, ley de la afinidad vibratoria, pero el hermetismo lo dijo primero y lo dijo con más profundidad. El universo no responde a lo que dices que quieres, responde a lo que vibras, y tú vibras según lo que piensas, lo que sientes, lo que haces y sobre todo, según lo que sostienes de forma habitual. Este capítulo del Kybalión nos enseña que la vibración no es algo que ocurre por accidente, es algo que podemos dirigir conscientemente. Tus pensamientos son destructivos, puedes cambiarlos. Te invade la ansiedad o la ira o la tristeza, puedes elevar tu vibración emocional. ¿Pero cómo?
con herramientas tan simples como la respiración consciente, la meditación profunda, la exposición a música armónica, el contacto con la naturaleza, el pensamiento positivo pero no vacío, ese que surge del entendimiento y la elección y no del autoengaño, y sobre todo el cambio de enfoque, porque donde va tu atención va tu energía y donde va tu energía va tu vibración. La transformación no empieza con grandes cambios externos, empieza cuando decides no habitar más en una vibración que te destruye, cuando eliges no alimentar más los pensamientos de carencia, culpa o victimismo, cuando tú te haces cargo de tu vibración, te haces cargo de tu vida. Este principio también nos invita a una reflexión más amplia sobre la realidad. Lo que llamamos materia no es más que energía condensada. Un bloque de hierro no es sólido en su esencia, es una masa de partículas vibrando a tal velocidad que genera esa sensación de solidez. Todo lo que ves, tocas y sientes es vibración en distintas formas. Por eso, si quieres cambiar tu vida, debes cambiar tu frecuencia. Y para cambiar tu frecuencia necesitas comprenderte a ti mismo como energía y no solo como cuerpo. Esto no es espiritualidad esotérica, esto es física básica, esto es conciencia aplicada. Lo interesante es que los antiguos sabios no solo sabían esto, sino que lo utilizaban. Sabían que al modificar su estado mental podían modificar la vibración de su entorno, que al transformar su campo energético podían sanar, atraer, crear y transformar. Los magos alquimistas sanadores no manipulaban la materia desde la materia, manipulaban la vibración desde la mente y con eso alteraban la materia. El Kybalión no te pide que seas un místico, te pide que seas consciente, que observes cómo vives, que notes cuando tu vibración cae y que aprendas a levantarla. No para fingir que todo está bien, sino para recuperar el control de tu energía. ¿Quieres atraer mejores personas? Eleva tu vibración. ¿Quieres sanar tu cuerpo? Cambia la frecuencia emocional en la que estás viviendo. ¿Quieres salir de una vida de escasez? Deja de vibrar en miedo, en resignación, en rabia y empieza a vibrar en decisión, en fe y en visión. Porque la realidad no se construye desde afuera, se construye desde adentro, vibración tras vibración, pensamiento tras pensamiento, emoción tras emoción. Y recuerda, nada está inmóvil, todo se mueve y todo vibra. La pregunta no es si estás vibrando, la pregunta es en qué frecuencia lo estás haciendo. Y si no te gusta la respuesta, tú tienes el poder de cambiarla. Capítulo 10. La polaridad. Todo tiene dos polos, todo tiene su par de opuestos. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Eso es lo que enseña el principio de la polaridad. Y aunque parezca una simple observación filosófica, es una de las herramientas más prácticas para quien busca transformarse. El principio de la polaridad afirma que todo en el universo tiene dos extremos, dos caras de la misma moneda, amor y odio, luz y oscuridad, éxito y fracaso, alegría y tristeza, miedo y coraje. Pero no son cosas distintas, son el mismo fenómeno expresado en diferentes grados. Toma, por ejemplo, la temperatura, donde empieza el calor y termina el frío. No hay un punto exacto, son variaciones de una sola realidad, la energía térmica. Lo mismo pasa con la luz, la oscuridad. La oscuridad no es otra cosa que menos luz y la luz intensa no es otra cosa que menos oscuridad. Este principio cambia por completo la forma en que ves tus estados mentales y emocionales, porque si entiendes que el odio no es lo opuesto al amor, sino una forma invertida del mismo sentimiento, entonces sabes que puedes transmutarlo, puedes cambiarlo de polo. El hermetismo llama esto el arte de la polarización, y es una de las formas más potentes del trabajo mental que existen. ¿Estás en un estado de miedo? Ese miedo no está tan lejos del valor. Es simplemente la misma energía vibrando en un nivel bajo. Y al trabajar tu enfoque, tus pensamientos, tu postura mental, puedes mover esa energía hacia el otro extremo. Lo mismo con la tristeza, la rabia, la apatía, la envidia. No necesitas negarlas ni luchar contra ellas, solo necesitas entenderlas. ¿Qué polaridad estás habitando? ¿En qué polaridad estás? Y empezar a moverte hacia el otro lado. ¿Y cómo se hace esto en la práctica? Primero, reconociendo con claridad en el estado en que estás. La conciencia es el primer paso de todo, después identificando el polo opuesto y finalmente usando el poder de la atención sostenida, la imaginación activa y la acción alineada para moverte hacia el otro polo. Pongamos un ejemplo claro. Supón que estás sintiendo odio. Ese odio en el fondo es un tipo de conexión intensa, tal vez por alguien que te decepcionó, por algo que no fue como esperabas, o en el fondo ese odio existe porque antes hubo amor, o apego o admiración. Entonces, si puedes volver a conectar con esa energía original, aunque sea un poco, puedes empezar a subir el termómetro emocional. No significa que vayas a amar a esa persona mañana, pero significa que puedes dejar de vibrar en el odio para empezar a vibrar en la comprensión, en la compasión o al menos en la neutralidad.
El principio de la polaridad también aplica a tu economía. Pobreza y riqueza no son realidades separadas, son polos de una misma energía que llamamos abundancia. Si estás en el lado de la escasez, tu tarea no es sentirte culpable o resignado, tu tarea es entender cómo cambiar de polaridad con nuevos pensamientos, nuevos hábitos, nueva dirección. Y lo mismo en tus relaciones, en tu salud, en tu creatividad. Este principio aplica en todos los planos. El Kybalión dice que los sabios no se dejan arrastrar por los extremos, saben que todo estado puede ser modificado por la voluntad, no desde la fuerza bruta, sino desde la comprensión de cada emoción, cada situación y cada vibración. Puede ser llevado a su polo opuesto si se sabe cómo hacerlo. En un mundo donde todo parece fragmentado y dividido, este principio nos recuerda una verdad poderosa. Los opuestos no son enemigos, son extremos complementarios. La vida necesita de ambos para existir. Sin oscuridad no sabríamos qué es la luz. Sin tristeza no podrías valorar la alegría. Sin dolor, el placer sería neutro y sin fracaso, el éxito no tendría sentido. Comprender esto te vuelve más sabio, más ecuánime, más libre, porque ya no reaccionas impulsivamente ante tus emociones o circunstancias. Ahora sabes que puedes mover la aguja, que tú eliges desde qué polo quieres vivir. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Recuerda eso. Esa frase no es poesía, es una herramienta, una clave que puedes usar cada día. Y si hoy estás en el lado bajo de la polaridad, que no se te olvide que también eso lo puedes cambiar. Capítulo 11. Ritmo. Todo sube, todo baja. Todo va y todo vuelve. Así como el mar tiene su marea alta y su marea baja, así como el día se convierte en noche y la alegría se transforma en tristeza, la vida entera se mueve bajo una ley inevitable, el principio del ritmo. El Kybalión enseña que este principio está presente en todo, en los cuerpos, en las emociones, en las finanzas, en las relaciones, en los pensamientos. Nada permanece estático, todo oscila, todo pulsa, todo vibra entre los dos polos. Y cuanto más alto sube algo, más bajo puede caer. Este principio no es pesimista, es descriptivo. No dice que todo lo bueno terminará mal, ni de que todo lo malo mejorará. Dice que todo lo que nace se mueve en ciclos y que esa oscilación no solo es natural, sino necesaria. ¿Te sientes motivado hoy? Mañana tal vez no. ¿Tienes una buena racha económica? Eventualmente se estabilizará o bajará. ¿Estás en una temporada difícil? También eso pasará. Este principio se puede observar en la economía. Las crisis siguen los auges a las crisis y así en el cuerpo, descanso y actividad, sueño y vigilia, en la mente, concentración o dispersión, entusiasmo y apatía, en la vida emocional, amor e indiferencia, esperanza y duda, alegría y melancolía. Y aquí viene la parte más poderosa. No puedes detener el ritmo, no puedes hacer que la vida solo suba, pero sí puedes aprender a dominar cómo reaccionar a esos movimientos. El Kybalión lo llama la ley de la neutralización. Significa que aunque la oscilación ocurre y puedes evitar ser arrastrado por ella, puedes aprender a observar la ola sin dejarte hundir por ella, no identificándote ciegamente con los momentos de euforia, ni dejándote destruir por los de caída. La clave es no aferrarse a nada. Cuando estés en un momento alto, disfrútalo, pero no te ilusiones creyendo que será eterno. Cuando estés en un momento bajo, acéptalo, pero no te resignes pensando que ese es tu destino. Todo cambia, todo fluye y refluye. Los sabios no buscan eliminar el ritmo, lo aceptan, lo anticipan y lo usan a su favor. ¿Te sientes desmotivado? No luches contra eso. Haz lo que puedas hoy, sin exigir sentirte como ayer. Y cuando vuelva la ola de energía, súbete con más fuerza. Tu negocio está pasando por un bache. Recuerda que no hay éxito estable sin haber navegado en crisis. El ritmo también se aplica al dinero y quien lo comprende no se desespera. Tu estado de ánimo oscila sin razón aparente, eso es natural, pero no estás obligado a ser esclavo de cada bajón. Puedes ver la emoción, sentirla y dejarla pasar y mantenerla firme desde un plano más alto de conciencia. El secreto está allí en no identificarte con ninguna. Si cuando estás alegre crees que todo es perfecto y que nada puede ir mal, caerás con más fuerza cuando el ciclo baje. Si cuando estás triste crees que tu vida no tiene sentido, perderás
fuerzas para levantarte. Pero si entiendes que nada es tan permanente como parece, ni lo bueno ni lo malo, entonces te vuelves libre. Este principio también te da esperanza, porque si estás en un momento difícil, también eso pasará. La noche no es eterna, la ola baja, pero luego sube. Todo fluye y refluye, todo asciende y desciende. El ritmo es la comprensión. Esa es la frase clave. Lo que el universo te da también te lo puede quitar. Y lo que quita también te lo puede devolver. La clave es mantener el equilibrio, no dejar que la ola te trague, montarla, como un surfista sabio que no le teme al mar porque entiende su naturaleza. No estás aquí para controlar el ritmo, estás aquí para aprender a moverte con él, sin miedo, sin apego, sin drama, solo con presencia, con madurez y con la consecuencia de que tú no eres ni el pico más alto ni el valle más bajo. Tú eres el observador, el que permanece mientras todo pasa. Capítulo 12. Causación. ¿Te ha pasado que algo te sale mal y lo atribuyes a la mala suerte? ¿O que ves a alguien triunfar y piensas que simplemente tuvo un golpe de fortuna? El Kybalión te dice algo que puede incomodarte pero también puede liberarte para siempre. La suerte no existe. Nada en el universo ocurre por accidente. Todo, absolutamente todo, tiene una causa. Cada resultado visible fue precedido por una acción, por una decisión, por una vibración, y cada causa, tarde o temprano, dará su fruto en forma de efecto. Este es el principio de causa y efecto, y no es una idea moral, es una ley universal como la gravedad. No necesitas creer en ella para que funcione. Cada pensamiento que eliges, cada palabra que pronuncias, cada acción que tomas es una causa y tarde o temprano va a producir un efecto. Lo que llamamos azar o conciencia es simplemente una cadena de causas invisibles que no entendemos del todo. No es que no haya causa, es que no la hemos visto. Ahora, aquí viene la enseñanza más poderosa del capítulo. No todos los seres están en el mismo nivel de causalidad. Hay personas que viven como efectos, reaccionan a todo, responden a lo que otros hacen, son víctimas del entorno, del pasado, de sus emociones, de las decisiones ajenas. No eligen, solo reaccionan y por eso su vida es una consecuencia y no una creación. Pero también existen personas que se convierten en causas conscientes, personas que eligen su pensamiento, su estado emocional, su conducta, que dejan de esperar que las cosas cambien y toman el timón de su destino, personas que actúan desde la voluntad, no desde el reflejo, y por lo tanto comienzan nuevas cadenas de causa y efecto. Esa es la verdadera libertad, no la de hacer lo que quieres hacer en cualquier momento, sino la de crear conscientemente los efectos que deseas en tu vida. Por ejemplo, si hoy decides empezar a entrenar tu cuerpo cada día, esa causa va a tener un efecto, y no solo físico, cambiando cómo te ves, cómo piensas, cómo te respetas, te va a cambiar entero, y tú elegiste iniciar esa cadena. Si hoy decides enfocarte en pensamientos de abundancia, en vez de pensamientos de escasez, vas a traer oportunidades, ideas, personas que vibran en esa nueva frecuencia mental y otra vez tú fuiste la causa. La suerte no es más que el nombre que se le da a una ley no reconocida. Y si entiendes esto, nunca más vas a esperar que la vida te sonría. Vas a entender que la vida no responde a lo que deseas, sino a lo que causas. El Kybalión va incluso más lejos, nos dice que en los planos inferiores, como en el físico, en lo mental, en lo ordinario, todos estamos sujetos a esta ley. Y si no haces ejercicio, si comes mal, si no estudias, si no trabajas, no esperes milagros, los efectos llegarán. Pero en el plano superior de conciencia puedes elevarte por encima de la cadena ciega, puedes usar la ley en lugar de ser usado por ella, puedes moverte de espectador a creador, de víctima a arquitecto. Y aquí es donde entra la voluntad, la capacidad de no repetir el mismo patrón, de elegir diferente, de actuar aunque no tengas ganas, de romper la cadena automática de reacción. Eso es lo que hace un iniciado, eso es lo que te hace libre. No importa lo que te haya pasado hasta hoy, no importa qué efectos estés viviendo. La pregunta es, ¿vas a seguir reaccionando o vas a empezar a ser causa? Porque cada decisión estás eligiendo si ser causa o ser efecto. Capítulo 13. Género. Todo lo que existe, todo lo que ha sido creado, todo lo que se puede llegar a ser, lleva dentro de sí una fuerza masculina y una fuerza femenina. Y no estamos hablando de hombres y mujeres. El Kybalión nos dice que el género, como principio, va mucho más allá del sexo biológico. Se trata de una ley universal que opera en todos los planos, físico, mental y espiritual. Miremos la naturaleza. La semilla necesita tierra fértil, el sol necesita un planeta que reciba su luz, el impulso necesita dirección, la acción necesita receptividad,
Nada se crea solo desde una fuerza. En términos energéticos, el principio masculino es activo, proyectivo, directo, representa la voluntad, la iniciativa, la acción. El principio femenino, por su parte, es receptivo, creativo, moldeador, representa la imaginación, la intuición, la gestación de lo que luego se materializa. Y lo más poderoso es entender esto dentro de uno mismo, porque todos, hombres y mujeres, tenemos ambas energías en nuestro interior. Cuando una persona quiere transformar su vida, necesita primero una idea clara de lo que quiere. Eso es la energía masculina, voluntad, dirección y propósito. Pero esa idea debe ser sembrada dentro de la imaginación, en ese terreno fértil y profundo que es la mente subconsciente, y debe dejarse madurar ahí sin ansiedad y con confianza. Eso es la energía femenina, gestación, paciencia, manifestación. Solo cuando ambas fuerzas trabajan juntas, la creación ocurre. No importa si quieres crear una empresa, sanar una relación o cambiar tu cuerpo. Primero viene la intención clara, luego la imaginación profunda y finalmente la realidad cambia. El género está en todo. Todo tiene su principio masculino y femenino. El principio también se manifiesta en las relaciones humanas. La atracción entre los polos masculinos y femeninos no es solo física o emocional, es una expresión cósmica. Cuando una relación está en armonía, no se trata de que uno domine al otro, sino de que ambas energías se respetan y se complementan. Lo mismo ocurre dentro de ti. Si vives solo en acción, sin imaginación, te quemas. Si vives solo soñando, sin actuar, te estancas. La plenitud ocurre cuando ambos principios se integran, cuando puedes pensar con claridad desde lo masculino y sentir con profundidad desde lo femenino, cuando sabes cuándo avanzar y cuándo recibir. Una persona madura espiritualmente es aquella que ha aprendido a equilibrar esas dos fuerzas. Ya no lucha contra su lado sensible ni desprecia su lado fuerte. Ya no se desborda hacia un extremo ni reprime el otro. Simplemente fluye. Y al final este principio te enseña que toda creación en cualquier plano sigue esta fórmula sagrada. Idea más imaginación es igual a realidad. Voluntad más receptividad es igual a manifestación. Así que pregúntate, ¿qué parte de ti estás ignorando? ¿Estás actuando sin pensar o estás soñando sin actuar? Porque solo cuando reconcilias tus dos mitades puedes vivir completo. Capítulo 14. Género mental. Ahora que entendemos que todo en el universo está gobernado por el principio del género, el Kybalión nos lleva a mirar hacia adentro, no hacia nuestro cuerpo, sino hacia nuestra mente. Porque sí, también en nuestra mente opera esta ley y entenderla cambia todo. La mente no es una sola cosa, funciona en dos fases, una activa y una receptiva, una que da la orden y otra que se ejecuta, una que piensa y otra que siente, una que dirige y otra que crea. El Kybalión llama a estas dos partes mente masculina y mente femenina. La mente masculina es tu voluntad, tu atención, tu yo consciente. Es la parte que te dice esto es lo que quiero, que enfoca, que dirige, que decide. Pero esa parte por sí sola no tiene el poder de crear nada, solo puede proyectar. La verdadera magia ocurre cuando esa voluntad impacta la mente femenina, tu subconsciente, esa parte de ti que no habla, pero que recuerda todo, que no elige, pero que obedece todo lo que se le imprime con fuerza suficiente. Y aquí es donde muchas personas fracasan sin saber el por qué, porque dicen una cosa con la boca, pero otra cosa con sus emociones, porque declaran quiero abundancia, pero por dentro siguen sembrando miedo, escasez y duda. La mente masculina proyecta la semilla del pensamiento y la mente femenina la recibe, la incuba y hace germinarla. Esa es la verdadera dinámica de la creación mental. No basta con repetir frases, no basta con escribir objetivos, tienes que sentirlos, visualizarlos y creerlos. El yo consciente, la mente masculina, debe plantar la idea con intención clara, con energía real, con fe. Y esa idea, al llegar al terreno fértil, el subconsciente, la mente femenina, comenzará a tomar forma. No porque tú la empujes desde afuera, sino porque tu mente interna empezará a moverse, a actuar, a atraer y a transformar todo a su alrededor. Para que eso ocurra. Este principio no es poesía, es práctica. Cuando te repites una y otra vez que no eres capaz, que no tienes suerte, que todo te sale mal, estás sembrando exactamente eso en tu mente femenina. Y ella, que no cuestiona, simplemente lo hace real, sin preguntar, sin resistirse, solo cumple su función, crea. Y si en cambio decides conscientemente dirigir tu atención hacia lo que sí quieres y si aprendes a hablarte bien, a imaginarte en control, a pensar en términos de posibilidad, empieza a cambiar todo. Tu comportamiento cambia, tus decisiones cambian, tu cuerpo cambia, tu realidad cambia. Y no es magia, es simplemente tu mente. Por eso, uno de los actos más revolucionarios que puedes hacer es disciplinar tu pensamiento, no permitir que cualquier basura entre, ser cuidadoso con lo que escuchas, con lo que ves, con lo que repites, porque todo eso son semillas
semillas que estás sembrando en la parte más poderosa de ti. Tu mente subconsciente puede ser tu peor enemigo o tu mejor aliada, y la diferencia está en quién la dirige. Una persona que ha comprendido este principio vive despierta, no espera milagros desde afuera, sabe que los verdaderos cambios vienen desde dentro, porque lo que siembras en tu interior, siempre, tarde o temprano, lo cosechas fuera. Capítulo 15. Axiomas herméticos. Después de recorrer cada uno de los 7 principios del Cabilón, cierra con una serie de frases breves pero cargadas de poder. Son axiomas máximas, pequeñas cápsulas de sabiduría que concentran todo lo aprendido y lo hacen aplicable al instante. Porque lo más importante no es saber, es vivir lo que sabes. Y esas frases no son para coleccionar, son para recordar, para repetir, para interiorizar. Son herramientas mentales. Cuando memorizas, te acompañan. Cuando las practicas, te transforman. La mente, así como los metales y los elementos, puede ser transmutada de grado en grado, de condición en condición, de polo a polo, de vibración en vibración. Este axioma, por ejemplo, nos recuerda que no estás fijo donde estás. Tu estado de ánimo, tu carácter, tu situación, todo puede ser transmutado, no de golpe, pero sí paso a paso, de grado a grado, porque lo que vibra puede elevarse. Otro axioma dice, la medida del ritmo entre los dos polos se manifiesta en el principio de causa y efecto. ¿Te suenan las subidas y las bajadas de ánimos? Los vaivenes de la vida, las temporadas buenas que terminan seguidas de bajones. Eso no es azar, es simplemente ritmo, y ese ritmo obedece a causas. Y si comprendes las causas, puedes anticipar el efecto. Si elevas tu conciencia, puedes salir del vaivén y vivir con mayor estabilidad interior. Otro axioma afirma que el que comprende el principio de vibración ha alcanzado el cetro de poder. Porque quien domina su vibración domina su mente, y quien domina su mente domina su destino. El Kybalión insiste, todo es mente, y si todo es mente, entonces el poder supremo no está afuera, está en cómo piensas, en cómo decides responder y cómo eliges interpretar lo que ocurre. Estos axiomas no son para recitar de memoria, son para vivirlos, para usarlo cuando las cosas se tuercen, para recordarlos cuando estás cayendo, para aplicarlos cuando necesitas volver a tu centro. Y si no necesitas entenderlos todos de golpe, solo necesitas escoger uno y vivirlo. Por ejemplo, como es arriba, es abajo. Mira tu caos externo, ¿no se parece a tu mente? Todo fluye y refluye. No te aferres al éxito ni te desesperes en la caída, ambos son parte del ciclo. Todo efecto tiene su causa, nada ocurre porque sí, y tú puedes ser la causa de un cambio. El dominio llega cuando estos principios ya no están en los libros, sino en tu forma de pensar, cuando te pillas a ti mismo cayendo en la negatividad y recuerdas, puedo cambiar mi vibración. Cuando en medio del caos recuerdas, todo esto pasará. Ese es el ritmo. Cuando alguien te hace daño y no reaccionas automáticamente porque sabes que tú puedes ser causa y no efecto. Eso es hermetismo, no una filosofía antigua, sino una práctica diaria, una forma de caminar con más conciencia, más poder interno, más equilibrio. Porque al final, el verdadero sabio no es el que sabe mucho, sino el que actúa desde lo que ha comprendido. Gracias por llegar hasta aquí. Si este audio te ha servido, te invito a que escuches los otros audiolibros que tenemos en el canal y que te suscribas para que formes parte de esta gran biblioteca de conocimiento que estamos construyendo.